Apocalipsis nos enseña el libro de Nahum para el siglo XXI, para el día de hoy. Vamos a aprender. Tomen sus boletines en la parte de en medio, allí está. ¿Qué me enseña el libro de Nahum? Recordemos que todos los ninivitas se habían arrepentido 150 años atrás por la predicación de Jonás. ¿Se acuerdan cuando hablamos del libro de Jonás 3 semanas atrás? Jonás fue y predicó a los ninivitas porque los ninivitas eran muy pecaminosos y estaban haciendo lo malo ante Dios, y Dios dijo: los voy a hacer cenizas a todo el imperio asirio, a Nínive, a la ciudad, la capital del imperio, voy a hacerlos cenizas. Pero los ninivitas se arrepintieron y dijeron: Dios, para tus juicios, perdónanos. Viene Dios y los perdonó. Pero de allí en adelante pasaron 150 años y los ninivitas comenzaron a hacer lo malo nuevamente. Nuevamente comenzaron a vivir de forma impía, se volvieron otra vez a la idolatría, a adorar imágenes, otra vez a la violencia, a la arrogancia. Por lo tanto, el profeta Nahum lo levanta Dios 150 años después y les dice que les va a llover el juicio. ¿Por qué? Porque no han podido mantenerse fieles a Dios. Increíble, pero así es. Asiria entonces sufrió el juicio de Dios porque también había destruido a Israel, había amenazado a Israel y había hecho muchos males en Judá. Por lo tanto, este profeta Nahum ahora consuela a la ciudad, al pueblo de Dios, Judá, y les dice: los voy a proteger y me voy a vengar de sus enemigos, les dijo Dios. Los ninivitas pagarán por sus pecados y no tendrán más de qué ustedes preocuparse por sus enemigos, porque los voy a aniquilar, les dijo Dios. En primer lugar, ¿qué nos quiere enseñar el día de hoy? Escríbalo, por favor. Este libro de Nahum me enseña que Dios es tardo para la ira, es lento para la ira y grande en poder. Eso nos enseña. Como el libro de Nahum tiene 3 divisiones, mi mensaje va a estar puesto en 3 puntos. El primer punto está basado en el capítulo 1, que Dios es tardo para la ira y grande en poder. Dice así la Biblia en el capítulo 1, en verso 3. Dice la Biblia: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En primer lugar, Dios dice: yo soy demasiado paciente. Esperé 150 años, pero el pueblo empezó a hacer lo malo. El predicador Nahum aquí fue llamado por Dios para que proclamara el mensaje de juicio sobre esta ciudad. Y Dios, por 150 años, fue demasiado paciente con Asiria, y sabe con Asiria, que cayó bajo el poder de Babilonia. Por lo tanto, Dios aquí dice: estoy furioso. Leímos aquí en la Biblia: estoy furioso. Pero esta furia que tiene Dios no se trata de una ira caprichosa como la de nosotros, los seres humanos. Nosotros cuando tenemos furia es porque vamos a herir a alguien. La furia de Dios no es como la furia de nosotros. No es una ira caprichosa como la del ser humano. No hay nada de capricho ni egoísmo en Dios o en la ira de Dios, sino que es una ira controlada que tiene Dios. Controlada, pero al mismo tiempo es una ira temible y terrible, porque todas las palabras hebreas que aparecen para la palabra ira, ¿sabe dónde están? En el mismo libro, en el capítulo 1, el verso 2 y el verso 6, allí están todas las palabras en el libro en hebreo. Las palabras originales en que se escribió el Antiguo Testamento fue en hebreo. Allí están, capítulo 1, verso 2 al verso 6, allí están todas las palabras en hebreo que se describen como ira. Las voy a leer. Dice así: celos, venganza, enojo, ira, indignación, furor, fiereza. Todas ellas describen la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios es la indignación que Él siente en lo profundo de su corazón porque alguien le ha hecho la maldad a otra persona de su creación.
Esa es la ira de Dios. Repito, la ira de Dios es la indignación que Dios siente en lo profundo de su corazón porque alguien le está haciendo daño a otra persona. A eso se refiere la ira de Dios. En otras palabras, el que no se puede enfurecer porque le están matando a su hijo de 3 años, significa que no ama entonces. Si usted como padre ve que a sus hijos le está maltratando una persona y le está dando puñales y usted no se enfurece y sale en defensa, significa que usted no ama a su hijo, lo está viendo matar. Una persona que ama se enfurece por la injusticia, se enfurece por la maldad. Una persona que ama dice, no estoy de acuerdo, estoy enojadísimo. ¿Por qué? Porque me botaron del trabajo sin razón alguna. Así es la ira de Dios. Dios cuando dice, estoy enfurecido y tengo ira, es porque en lo más profundo de su corazón sienten que en las guerras mueren niños y mujeres y hombres inocentes. Es porque está indignado de ver que un padre de familia, por hacer lo malo, deja a sus hijos sin comer 1 semana, 2, 3, 4 días. Cuando Dios mira que un asesino o un sicario mató a un padre de familia y dejó hijos huérfanos y dejó a la viuda y dejó a la familia en la calle, Dios se indigna, Dios le da furia, Dios tiene ira, es ese tipo de ira. El tipo de ira que tiene Dios es un tipo de ira que siente en lo profundo porque alguien ha hecho la maldad. Alguien está haciendo lo injusto. Él dice en su palabra, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si alguien está codiciando y enamorando a la mujer de su amigo o de su prójimo, Dios siente iras por esa persona. ¿Por qué? Porque está a punto de destruir un hogar. Cuando los jovencitos se acuestan antes de ir al altar y casarse, Dios siente ira por estos jóvenes. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que el sexo debe de ser practicado dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Eso se llama fornicación o vivir en concubinato, cuando las parejas no van a la corte y se casan legalmente, están viviendo ilegalmente. Y Dios siente iras y enojos. ¿Por qué? Porque están violando un mandamiento que Él dejó. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios y cuando Dios dice siento iras, se está refiriendo no a celos humanos, sino de la preocupación sobrecogedora que siente Dios. ¿Por qué? Por lo que ama. Él ama la vida, Él ama a los niños y no quieren que los niños sufran. Y cuando alguien está hiriendo a los niños, matando a los niños, haciendo mal con los niños, violando a los niños, secuestrando a los niños, tráficos humanos con niños, Dios siente iras por lo que tanto ama, porque Dios ama a los niños. Esa es la ira de Dios. Dios siente iras cuando nosotros, conociéndole a Él, no caminamos conforme lo que Él dice en su palabra. Yo tengo temor y cada vez que cumplo años, siento temor de no ofender a Dios para no causar la ira de Dios en mi vida. Quiero hacerlo mejor con Dios, porque no quiero causar la ira de Dios. Dios ama a las personas, Dios ama a las mujeres. Dios las ama tanto que le da iras cuando ve a un hombre que las maltrata físicamente, verbalmente, cuando las abandonan, cuando las violan o cuando les engañan con otras mujeres. Dios siente iras con esa persona porque destruye hogar, destruye familia. Dios ama a las mujeres. Dios ama a los hombres tanto que siente iras y enojo y furia cuando una mujer es una mala mujer. Cuando no es madre del hogar, cuando está haciendo cosas indebidas, en lugar de arreglar la situación, la hace más grande. Cuando la mujer es iracunda, cuando está llena de amarguras, cuando nada es positivismo, Dios siente enojo, furor, porque esa persona está dañando el ambiente en el hogar. Esa es la ira de Dios. Entonces Dios siente tanta iras y se enoja tanto que castiga ese pecado cuando están haciendo algo
o a alguien de lo que Él tanto ama. Él ama a toda la creación, pero no está de acuerdo con aquellos que están violando los principios morales, éticos, sociales, espirituales. Dios no está de acuerdo. Recordemos que Dios le había dado la oportunidad a Nínive por 150 años nada más. Esa es la imagen que nos ofrece aquí el profeta, a un Dios infinitamente paciente. Al mismo tiempo Dios es paciente porque dice el versículo 1, Jehová es tarde para la ira y grande en poder. En otras palabras, que no actúa de manera precipitada, como nosotros. A nosotros nos da ira y no soportamos. ¿Usted soportaría 150 años? Es más, ni esa edad va a vivir. Pero ¿soportaría usted 40 años a una persona, a su vecino? ¿Soportaría usted 40 años a su vecino que comenzó a violar a su niña desde los 3 años de edad y la sigue violando a los 53 años? ¿Soportaría usted eso? No, no lo va a soportar. Pero Dios sí lo soporta. Dios soportó 150 años a esta nación pecadora, pero ya era tarde. No actuó Dios de manera precipitada. Dios por eso dice, es tardo para la ira, pero grande en poder. Debido a que volvieron a pecar, este pueblo por fin cayó bajo el juicio de Dios, la justicia de Dios. En segundo lugar, ¿qué me enseña el libro de Nahum? Qué preciosas enseñanzas. Solo tiene 3 capítulos. Usted lo puede leer en 9 minutos. En menos de 9 minutos. Usted lo puede escuchar en 5 minutos el libro de Nahum. Yo lo escuché muchísimas veces, muchas veces, en el avión, en el hotel, al regresar, al estar, ahora en la mañana otra vez, para parcializarme, porque tiene mucho significado el libro de Nahum. En segundo lugar, el libro de Nahum me enseña que mi falta de arrepentimiento enciende la justicia. Mi falta de arrepentimiento. Aquí encontramos en el capítulo 2, en el versículo 13, dice así la Biblia, heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada se devorarán tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En esta segunda división, aquí se está revelando el cumplimiento de la justicia de Dios. Él ya no aguanta más. ¿Qué no aguanta más? Dice el versículo, usted lo puede leer, dice, devoraré, cortaré de la tierra tu robo. Él no soportaba el robo, eran ladroncísimos, era una ciudad sumamente trucha, como se dice vulgarmente en México. Era una ciudad que la filosofía de esta ciudad era el que no tranza, no avanza. Esa era la filosofía. Cosmos, mundo, sistema de pensamientos. Y él dice, ya no aguanto más tus robos. Estoy leyendo el capítulo 2, el verso 13. Él dice, no aguanto más todas las fechorías que estás haciendo. Y por eso trata con el problema. Desciende Dios y dice, hey, están haciendo daño a los más pobres y le están robando a los ricos y le están robando a todo el mundo. Entonces Él desciende para castigar y parar con todo esto. Les dicen, prepárense para el ataque en el versículo 1, porque este será un ataque furioso y habrá una gran matanza, porque el ejército de Babilonia va a destruirlos a ustedes los ninivitas. A toda Siria. Increíblemente, el libro de Nahum me está enseñando a mí en segundo lugar que si yo no me arrepiento de mis pecados, tarde o temprano la justicia me va a llover. Sí, a muchos ya le ha llovido en la cárcel justicia, porque no quisieron obedecer, no escucharon los consejos, no quisieron enmendar sus caminos. Y tuvieron que caerle la justicia, terminaron en la cárcel. A otros terminan en las cortes, otros terminan en los cementerios, cae la justicia divina. Otros terminan en el desastre del hogar, se destruye, se dividen las parejas, quedan hijos sin papá o sin mamá. Si yo no me arrepiento de mi pecado, tarde o temprano la justicia me va a caer a mí. Ya sea la justicia civil
humana o ya sea la justicia divina. Pero tarde o temprano, si usted y yo continuamos pecando, viviendo la vida loca, sin hacer caso a los consejos, especialmente de Dios en la Biblia, va a ser peligroso. Y eso queremos evitarlo. Dios dice, yo te amo demasiado, que traigo un mensaje hoy para ti del libro de Nahum, diciéndote que si no te arrepientes de tus pecados, si no le paras ya de seguir haciendo lo mismo con tus malos hábitos, te dice Dios, yo te amo tanto, pero si no vas a hacerlo, tarde o temprano va a caer la justicia. Él es paciente y muchos por eso dicen, tengo 30 años traficando drogas. Soy parte del cartel, 30 años, no me pasó nada, vivo tranquilo, estoy feliz, tengo de todo, 30 años, nadie me va a ver, nada me ha ocurrido, soy feliz. Pero recordemos que Dios es paciente. Dice que es lento para la ira. ¿Dios acaso no sabrá que el que está traficando por 30 años y que está en el cartel por 30 años traficando, ¿piensan ustedes que Dios no lo sabe? Dios sí lo sabe, solo que Él es paciente. Y cuando una persona dice, tengo 3 meses mintiendo acerca de esto, no le he dicho a mi cónyuge que le estoy engañando con otra persona, me va bien, 3 meses. ¿Sabes una cosa? En cualquier momento, dice Dios, voy a revelar los pecados. Tarde o temprano nos van a descubrir. Jesucristo lo puso así, Él dijo así, que no hay nada encubierto en la tierra que no haya de ser manifestado. Así lo puso Jesús. Todo en este mundo se sabe. Tarde o temprano lo vamos a llegar a saber. Las personas que dicen, tengo 7 años haciendo esta maldad y nadie se entera, nunca más lo va a saber, tarde o temprano se va a llegar a saber. Y debe de darle gracias a Dios que nadie se ha enterado. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Esperó 150 años a esta nación. Y esperó 7 meses al que está allí y espera 3 meses dándole oportunidad que se arrepienta. Porque Dios es paciente, dice el versículo, es paciente el Señor. Dale gracias a Dios si no te han descubierto, no te han agarrado todavía, pero ya párale de hacer aquello. Los amigos que me ven en el mundo entero, en toda América Latina, para de hacer las fechorías, arrepiéntete y dile, Dios, perdóname y te doy gracias porque no me han agarrado. Tengo tantos meses y tantos años haciendo esta maldad y no he caído en la cárcel. Dios, gracias, me arrepiento, lo siento, lo lamento. Dios es paciente. Dios es paciente. En tercer lugar, ¿qué me quiere enseñar el libro de Nahum? Y con eso nos vamos a casa. Que no hay nada oculto sin ser revelado a la luz. Escríbalo, por favor. Si no tiene boletín, tenga su manita levantada, lo sugiere, se lo van a llevar. En tercer lugar, esto es una joya preciosa, los boletines. Archívelos por 15, 20 años, porque esta es la palabra de Dios. En tercer lugar, que no hay nada oculto sin ser revelado a la luz. Dice el libro de Nahum, de allí sacó el principio, de allí lo saqué. Capítulo 3, verso 4 dice, Asiria, o sea el pueblo malo, esto te ha pasado por engañar a los pueblos. Engañaban a los pueblos. Las naciones se enamoraron de tus dioses paganos. Se enamoraron de tus brujerías. Eran brujos completamente, practicaban la brujería y entraron en tratos contigo. Aquí encontramos las razones de los detalles del por qué esta ciudad fue destruida por la ira de Dios. Y Nahum certifica que la destrucción de Nínive fue justa y fue merecida. Él dice en el versículo 1, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Eran pillos completamente. Y Dios no toleraba eso. Imagínate, sale tu esposa de compras y lleva en su cartera $200 para comprar la comida de las 2 semanas o de la semana. Y va en la calle y de pronto
el ladrón viene y le arrebata la cartera y corre, echa a correr. ¿Piensa usted que Dios está contento por eso? ¿Piensa usted que Dios hace un party, una fiesta en el cielo por eso? No. ¿Piensa usted que Dios se alegra en su corazón por ese pillaje, ese bandidaje? No. ¿Qué sentiría Dios? Ira. Ya dijimos qué significaba la ira de Dios. Es un sentir profundo en su corazón al ver que alguien hace algo malo a otras personas. Y eso es lo que sentiría Dios por el pillo. Y sentiría piedad y misericordia por la mujer que iba al mercado y ya no puede regresar con la comida a casa para su familia. Y sentiría piedad y bondad y misericordia por el hombre que trabajó y se ganó $200 con el sudor de su frente. Y lo bendeciría y lo ayudaría porque Dios lo ama, Dios es amor, pero no está de acuerdo con la injusticia del pillo que le robó los $200. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, lo mismo ocurre en el mundo de las iglesias. Cuando en las iglesias hay injusticia, Dios está airado de su propio pueblo. Lo mismo ocurre en los hogares. Cuando en los hogares hay injusticia, Dios está airado por las injusticias que ocurren en los hogares con los padres, los hijos, los cónyuges. Lo mismo ocurre en las universidades, en las escuelas. Cuando estábamos hablando con los pastores ayer en Burlington, allá en Washington, vimos cómo la universidad, Harvard University, cómo inició Harvard University para educar y capacitar y entrenar solo a pastores, líderes y misioneros para que presenten el Evangelio de Jesús de una buena manera, que sean una buena publicidad para el Evangelio de Cristo, con educación. Hoy en día ya no permiten la entrada de un maestro que les enseñe a mirar todos los 66 libros de la Biblia de manera crítica, textual, a la luz de Jesús. Ya no permiten un maestro así. No podemos entrar a dar una clase a Harvard University. ¿Por qué? Porque creemos que todos los 66 libros de la Biblia ruedan y circulan alrededor de la vida de Jesucristo. Harvard University no lo acepta, lo rechaza, porque hay muchos críticos liberales que enseñan la Biblia, pero la enseñan distorsionadamente. Eso es injusto y Dios está airado y Dios tiene paciencia. Tiene muchas décadas la universidad, pero tarde o temprano la universidad va a caer. ¿Por qué? Porque Dios no puede tolerar que se esté tergiversando su palabra, la Biblia. Lo mismo puede ocurrir en la vida de nosotros. Tenemos 10 años de cristianos, 20 años, 30 años de cristianos, 2 años de cristianos, 1 año de cristianos. Y si no permitimos que Jesús sea el centro de nuestra vida, eso nos podría doler a nosotros con el tiempo. La idea central es que en este tercer punto viene Dios y dice, voy a revelar los pecados de lo que eran. Miren lo que ellos eran. Eran asesinos y eran pillos, como leímos en el verso 1 del capítulo 3. Asiria fue un pueblo sanguinario que cortaba cabezas y despellejaba la piel del cuerpo de sus enemigos y después la estiraba la piel como alfombra. Eso era este pueblo. Eran pillos y eran asesinos. Repito, cortaban cabezas. Después que cortaban la cabeza de sus enemigos, despellejaban, sacaban toda la piel del cuerpo y después de sacar la piel de un cuerpo humano, no de animales, humano, lo estiraban como alfombra. Así eran ellos. Por eso la ira de Dios se encendió y tuvo que pararlos, porque eran una amenaza para el mundo entero. Si Dios no paraba a Siria y no los castigaba y los fulminaba, hasta el día de hoy nosotros hubiésemos sido víctimas de aquello. A lo mejor su familiar era decapitado, degollado completamente. Seguramente le sacaban toda la piel y se la mandaban a usted como alfombra de sus propios familiares. Así eran los ninivitas. Otra de las razones por la destrucción, porque aquí Dios viene y dice, por esta razón es que mi ira se encendió sobre este pueblo y los destruí. La segunda razón era, el versículo 4 del capítulo 3 lo dice, lo voy a leer mejor que la Biblia hable. Dice así, a causa de la multitud de las fornicaciones y de la prostituta hermosa que había en el pueblo, maestra de hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con su brujería. En segundo lugar, eran inmorales y eran brujos. Había mucha prostitución y las prostitutas eran hermosas, muy bonitas, que atraían y dañaban y destruían hogares. Pero había mucha brujería también. Había mucha prostitución física y prostitución espiritual. ¿Por qué? Porque se comenzaba, la gente de la iglesia del pueblo de Dios ya no asistía a la iglesia del pueblo de Dios. Asistía ahora a los templos paganos. Asistían a escuchar falsos maestros de la Biblia, falsos predicadores que encontramos hoy en el siglo XXI. Y preferían escucharle más allá. Si ustedes vieran, las iglesias de sana doctrina son las que más asientos vacíos tienen. Pero las iglesias donde hay una falsa enseñanza y débil enseñanza, donde no hay la enseñanza con fortaleza, son las que más llenas están. Esa es la realidad del siglo XXI. Y estas personas tenían adulterio espiritual y adulterio físico, porque iban a otros lugares donde no les daban el alimento sólido para el crecimiento espiritual. Aquí Nínive es descrita como una ramera que sedujo a las naciones combinando sus encantos con la brujería que practicaba Nínive. ¿Qué nos enseña en este siglo XXI todo esto? Nos enseña a decir no a la bola de cristal, eso es brujería. No a las cartas de tarot, brujería. No a la lectura de las palmas de las manos, es brujería. No a los horóscopos, es brujería, procedencia satánica. No a la levitación trascendental, es brujería. No al yoga, la meditación, es brujería. Dios nos está hablando de tantas cosas el día de hoy que nos dice no a la brujería. A los niños, cómo se los inculca, y en las escuelas, cómo se les está dando tantos libros de brujería. Harry Potter, para los padres, Harry Potter. Harry Potter, créemelo, son libros de brujería 100%. Controla a tus hijos. Controla a tus hijos con los videojuegos de brujerías. Hay muchísima brujería en los videojuegos. Asiria está el día de hoy en el siglo XXI con sus hechizos y encantos y brujerías y prostitución. Ojo con la pornografía. Controla a tus hijos con el smartphone porque pueden estar metiendo a Asiria en sus mentes con la pornografía en el smartphone cuando tienen acceso al internet o al wifi. Es peligroso. Revisa su computadora, su laptop, revisa su iPad, su iPhone, revisa todo. Créemelo, Asiria sigue el día de hoy metiendo todos estos pecados que encienden la ira de Dios. Por eso dice, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué se me chocó el carro? ¿Por qué tengo que pagar algo que no debí de haber pagado? ¿Por qué no me alcanza para los biles? ¿Por qué al fin de mes llego arrastrando y tengo que quedar debiendo y tengo que tomar prestado? Te digo algo, cuando nos cuidamos de todos estos ídolos, de la pornografía, de la brujería y de todos estos pecados que encontramos en Asiria, cuando nos cuidamos de eso, Dios hace milagros. Han habido personas que sus sueldos se los han bajado o se han disminuido, pero aún así siguen sobreviviendo por la gracia de Dios. Han habido personas que los han botado del trabajo y no han encontrado trabajo inmediatamente. Sin embargo, no les ha faltado alimento en la casa, techo y para pagar los biles. Lo hace Dios. ¿Por qué? Porque están ojo a que Asiria no se meta a sus vidas con el paganismo, con la brujería, con la maldad, con la inmoralidad sexual. Hay hombres que dicen, yo me he encontrado con hombres en consejería, con sus parejas, consejería de sexualidad. Dice, pastor, yo nunca me he acostado con otra mujer. Pero yo sí les digo, pero si tienes a 20 mujeres desnudas en tu mente, si la desnuda con tus ojos. Y Jesús lo puso así. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Y Dios no puede tolerar, se enciende la ira de Dios. Dios nos dio una esposa bonita, preciosa, hermosa. No importa cómo se vea a los 20, 30 años de casado, no importa, tú la amas, tú la quieres. Dios te la dio, síguela amando, síguela queriendo. No importa cómo ella esté, es tuya. Dios te la dio, sé fiel a ella. No hay motivos para engañarla a ella. Ella debe de satisfacerte, tú debes de satisfacerle a ella. No hay necesidad. Pero ¿sabe qué es lo que hace caer y destruir los hogares? Satanás. Satanás odia tu matrimonio, te odia con odio terrible a ti, quiere que caigas, quiere que forniques, como lo encontramos aquí en Asiria. Quiere hacer temblar tu fe. Es Satanás que está detrás. No debemos de dejarnos engañar. Detrás del adulterio, la fornicación, la pornografía, la brujería, está Satanás. Es Satanás. Tenemos que aprender a identificar todos los dardos de Satanás. Satanás quiere destruirnos a todos, no le permitamos. No debo de permitir que Satanás destruya mi hogar, a mis hijos, mi familia, mi trabajo. Cuidemos todo aquello. ¿Cómo lo cuidamos? Sometiéndonos a Dios, para no encender la ira de Dios. Aquí encontramos en tercer lugar, por último, mira, les está denunciando los pecados. El capítulo 3, en el versículo 10, otra denuncia. ¿Por qué los castigó? Dice, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, les está diciendo, por eso se encendió mi ira y mi furor. En otras palabras, eran sicarios. Lo que el verso está diciendo es que agarraban a las mujeres con sus hijos, a las mujeres las violaban y las mataban, las degollaban. ¿Y saben lo que hacían con sus hijos? Con los niños, los asirios. Y lo que hizo encender la ira de Dios fue esto. Agarraban a los niños, los agarraban de los pies y los reventaban en el piso. Les daban en el piso, los estrellaban hasta que se revienten. ¿Dónde está eso? Lo acabo de leer, capítulo 3, verso 10. Allí dice, fueron estrellados tus pequeños. Los agarraban de una mano y daban vuelta y los estrellaban en las paredes hasta que mueran. Así eran de asesinos. Así eran de malos. Increíble. Cómo mataban a los niños sin ningún pudor. Eran sicarios. Nínive era una gran potencia mundial, pero una ciudad muy mala, conocidas por sus cruentos crímenes, y eran caníbales. Mordían orejas, mordían cuellos, mordían brazos. Eran una de las naciones más brutales del mundo antiguo. La gente de aquella época sentía temor y terror cuando escuchaba hablar de ellos. No querían escuchar de ellos. Ellos utilizaban los métodos de tortura más crueles que jamás se ha escuchado en la historia de la humanidad. Eran tan temidos ellos que cuando ciudades enteras sabían que los asirios venían en camino para conquistarlos, ciudades enteras, pueblos enteros se suicidaban, se mataban a sí mismos con tal de no caer en manos de ese pueblo malo, los asirios. Increíble. También atacaban al pueblo de Dios, siempre estaban atacando al pueblo de Dios. Pregunta, con toda esta maldad, ¿cree usted que Dios se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada? ¿Cree usted que Dios se contentaría por esto? No. Por eso se encendió la ira de Dios. Dios no está de acuerdo con la injusticia. ¿Eres hijo de Dios? Actúa justo. ¿Eres hijo de Dios? No mientas, no robes, no juegues con los sentimientos. ¿Eres hijo de Dios? Utiliza bien las habilidades, los dones que Dios te ha dado. Sé fiel en todo. Y verá cómo Dios va a bendecir. Si Dios no fuese lento para la ira, como dice el capítulo 1, el verso 3, nadie hasta el día de hoy, 6,000 años de historia, hubiese sobrevivido aquí en la tierra. Si Dios no fuese lento para la ira y grande en poder y misericordia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Yo tenía 16 años de edad viviendo en el mundo, perdido, haciendo daño, haciendo maldades, odiando
con amargura en mi vida, en mi corazón. Religiosísimo yo era hasta los 16 años de edad cuando ya recibí a Jesús. Y yo merecía la ira de Dios. Tenía 16 años. Pero había mucho orgullo, mucha prepotencia y era demasiado religioso, bien religioso, que hasta estaba estudiando para ser un sacerdote. 6 años. Mis maestros llegaban de España a Ecuador. De España a Ecuador llegaban a darme la clase. Era una de las mejores escuelas allí, mejores, entre comillas, pero era demasiado religioso. Y yo merecía el juicio de Dios. Dios estaba airado conmigo. Dios estaba airado conmigo. Porque le iba a servir a Satanás. Hasta cuando leí la Biblia y dije, wow, no hay nada que pueda transformar la vida del ser humano que la palabra de Dios. La misma Biblia dice, ¿qué es lo que transforma el alma de una persona, el corazón de una persona? Es el mensaje de Dios, no es la música. No es la música. Dios mismo se encargó de hacer eso. Es la palabra de Dios, es la Biblia. El problema de hoy es que en muchísimas iglesias en el mundo entero prefieren 1 hora de música y 30 minutos de prédica. Hay personas y cristianos descarados que a mí me lo han dicho, pastor, ¿por qué no hacemos 40 de música y bájele 10 minutos de menos a sus sermones? A mí me lo han dicho años atrás. Bien descarados, porque no saben, porque ignoran que es la palabra de Dios. Dice, ella es la que convierte el alma, ella es la que da satisfacción al alma, ella es la que cambia, ella es la que trae una metamorfosis en su vida, un cambio en su vida. Es la Biblia, el mensaje de Dios. Aquí Dios, por ejemplo, mira la gran paciencia de Dios, y con esto termino. Porque Dios es tan misericordioso. Dios no envió el diluvio. Acuérdese del diluvio, el arca de Noé. Dios no envió el diluvio, sino después de 120 años, dándoles oportunidad a que el pueblo se arrepienta. Dios habló y le dijo a Noé, va a venir un diluvio. Prepara un arca para que se salve y pregona. Dile a la gente que se salve. Nadie le creyó a la predicación de Nínive. De Noé. Nadie le creyó a la predicación de Noé. 120 años esperó Dios. 120 años predicando y predicándole al pueblo hasta que les llovió el juicio de Dios. Vino el diluvio. ¿Sí ve cómo Dios es paciente? Tú dirás, a mí no me ha pasado nada. Dios es paciente. También Dios le dijo a Abraham que los cananeos eran malvados y que serían castigados, pero Dios esperó 400 años para castigarlos. ¡Qué paciencia de Dios! Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora al llegar a mi casa le voy a dar muchos aplausos a Dios.